Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues estamos aquí muy contentos en este programa que estamos el día de hoy iniciando con Radio Ejeacac en colaboración mutua con los titulares de esta estación de radio digital extraordinaria, Juan Luis y Micaela, a quienes agradecemos profundamente la invitación a poder colaborar para aportar nuestro granito de arena en esto de la difusión de la gnosis. Queremos pues dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a este su programa Despertando, el camino hacia la conciencia, donde lo intangible te lleva a tu propia realidad, a tu propio ser, en ese despertar. Es para nosotros, sus servidores misioneros de la Asociación de Morelia, Michoacán, de Ajeacac, Liliana Bolívar Reyes y Víctor Hugo Díaz Marín, un gusto extraordinario poder a través de este programa compartirles, impartirles y transmitirles esta maravillosa enseñanza, esta maravillosa sabiduría que nuestro venerable maestro Samael Aún Weor y la venerable maestra Literantes nos dejaran como un legado extraordinario a todos y cada uno de nosotros para poder nosotros, valga la redundancia, profundizar en el conocimiento de sí mismos. Nuestro agradecimiento infinito a estos dos seres por sacrificarse por todos y cada uno de nosotros desde el siglo pasado, mediados del mismo, 1950, los 40. Y bueno, pues es algo maravilloso poder ser parte de esta enseñanza gnóstica porque finalmente esto es una tradición antiquísima que se ha perdido, como dijera el maestro Samael, en la noche aterradora de todas las edades, en la noche aterradora de todos los siglos. Y que gracias a la misión y encomienda que tuvieron nuestros maestros Samael, Aún Weor y Literantes, pues pudimos nosotros volver a conocer esto que es la gnosis, pero no desde el enfoque o punto de vista cifrado, sino que ya ellos, el maestro Samael especialmente como avatara, pues tuvo la gran misión de develarnos, de quitar todos esos candados, de quitar todos esos símbolos, todos esos aspectos que sin esta develación no nos sería posible a nosotros poder comprender verdaderamente qué es en sí todo este conocimiento, toda esta sabiduría. Y seguiríamos con los ojos cerrados, seguiríamos velados, seguiríamos ignaros ante estas cuestiones. Sin embargo, la labor de Samael Aún Weor como Kalki Avatara de esta nueva era acuaria, que dicho de paso, pues se nos menciona que empezó en 1962 entre 2 y 3 de la tarde. Esta nueva era acuaria vino a traer grandes revoluciones. Y una de esas grandes revoluciones viene a ser la transformación de los conceptos, de las ideas, la transformación precisamente de cómo percibimos nosotros, todos y cada uno, la enseñanza. Y esto es extraordinario porque finalmente venimos nosotros a comprender cosas que sin esta develación que diera el maestro Samael Aún Weor, pues no podríamos profundizar en nosotros mismos, en el fondo de nuestro ser, de nuestra conciencia. Pues toda nuestra gratitud a estos grandes seres iluminados de conciencia despierta que nos han legado un conocimiento poderosísimo, que nos han legado una información
que pues estamos aquí compartiendo, porque bien decía el maestro Samael que el que tiene la gnosis, el que tiene el conocimiento, el que conoce y que sabe lo que tiene que hacer internamente y no lo comparte, pues cae de cierta forma en el egoísmo. Por eso esto es importante, esta labor que se está haciendo en esta estación de radio, radioajacac.com, porque ya no solamente vamos a llegar como lo hace una estación ordinaria, de frecuencias ordinarias, sino que además vamos a poder llegar a través de la maravillosa magia del internet, por decirle así magia, vamos a poder llegar a muchísimas personas en el orbe, gente que se interese por saber más allá de lo que conoce intelectivamente. Retomando un poco nuestras intervenciones referente al tema del despertar de la conciencia, pues comentábamos precisamente estos aspectos importantísimos sobre el conocerse a sí mismo, sobre el hacer conciencia internamente de lo que pasa en nuestro mundo interior. Y es ahí la importancia y la trascendencia de la gnosis, porque nos va a llevar a este punto, nos va a llevar a este estado interior. Nosotros siempre al compartir la gnosis con los estudiantes, en las conferencias, con las personas, cuando hemos tenido participaciones en radio, en otro medio de difusión masiva, hemos dicho precisamente que la gnosis nos lleva a un estado interno de conciencia objetiva. Y esa conciencia objetiva, lógicamente, que se va a ir logrando conforme nosotros vayamos despertando interiormente. Por consiguiente, una de las bases o fundamentos que tiene la gnosis y que siempre ha tenido a través de la antigüedad y de todos esos grandes conocimientos y doctrinas maravillosas del pasado, nos dice el maestro Samael que la finalidad gnóstica es lograr que todo ser humano sea feliz sin distinción de castas, colores, credos. Y decimos nosotros siempre posiciones sociales, estatus, estratos económicos, de cualquier índole. Eso a la gnosis no le importa, no le interesa realmente, porque va al fondo mismo del ser de cada persona. Y cuando nos referimos a la felicidad, porque esa es una de las finalidades de la gnosis, nosotros entendemos algo muy importante, que no se puede ser feliz en tanto no se haga un estado interno y sobre todo un estado de la conciencia. Y aquí viene lo trascendental de este programa que hemos titulado en esta apertura, en este inicio de esta programación de la estación de radio Ajiacac, todos los jueves a las 8 de la noche, despertando, ¿sí? El camino hacia la conciencia. Hemos titulado este primer tema Gnosis y conciencia, porque eso es algo interesantísimo. Decíamos en nuestras dos participaciones en Sinergia y en la Revolución de la Conciencia, en estos dos programas que también tiene esta estación de radio, decíamos que es sorprendente descubrir y ver cómo cuando hablas de gnosis te refieres a lo mismo que hablar de la conciencia. Y cuando hablas de la conciencia, pues aludes enfáticamente y te refieres específicamente a todo lo que atañe a la gnosis. Cuando hablas de gnosis, hablas del conocimiento interior, de ese conocimiento iluminado, inspirado. Lógicamente, todos estos grandes maestros que nos han traído el conocimiento inspirado, iluminado, podemos decir que nos han vertido en esa sabiduría, en esa enseñanza gnosis pura. Claro, siempre hemos pensado y hemos visto a través de la profundización de los diversos aspectos o doctrinas o conocimientos, y que gracias a la gnosis podemos nosotros entender más abierta y profundamente. Siempre hemos visto que la gnosis es universal, que la gnosis siempre ha existido, existe y existirá, por eso es perenne y universal, ¿no?
Entonces hemos visto nosotros en lo particular que la gnosis nos muestra un camino hacia nuestra propia conciencia, que la gnosis nos muestra un camino hacia nuestro propio ser. De ahí porque, haciendo la reflexión de cómo titular este programa, hemos visto la necesidad de despertar. ¿Qué? Pues nuestra conciencia. Por eso es que nosotros participamos en estos dos programas, Sinergia y Revolución de la Conciencia, con este tema, el despertar de la conciencia. Pero también nosotros hemos visto algo interesantísimo, ¿no? Que es un camino, este despertar hacia la conciencia, y que solamente la gnosis nos va a permitir a nosotros llegar a ese punto. El maestro Samael nos decía que todas las culturas y religiones han cumplido un propósito, ¿no? Inclusive mencionaba, cuando le preguntaban sobre las religiones, que todas estas eran perlas preciosas engarzadas en el gran hilo de oro de la divinidad, que ya cumplió una función o que la están cumpliendo, mas sin embargo, no como la va a cumplir, la está cumpliendo y la seguirá cumpliendo todavía en lo futuro, digámoslo así. La gnosis viene a romper todos los esquemas, viene a romper todos los paradigmas, viene a desentrañar todos los misterios, a rasgar el velo de los mismos. Y aquí lo interesante, porque ¿cómo podemos llegar a la conciencia sin saber? ¿Cómo podemos llegar a despertar sin conocernos a nosotros mismos? ¿Cómo llegar al camino espiritual, al camino iniciático, al camino trascendental, sin la guía, sin la pauta, sin la dirección? Me hace recordar cuando el maestro Samael decía que lo que respecta a él solamente era un recadero, un poste de indicación, y efectivamente la gnosis es un poste de indicación, pero el avatar, el mensajero es excelso. Nuestra gratitud infinita, repetimos, hacia este gran ser de conciencia despierta, que logró un proceso trascendental en su vida espiritual y humana, en todos los niveles, y que nos dejara un prototipo a seguir extraordinario a todos, para poder llegar a ese punto también del despertar espiritual, de despertar la conciencia. Por eso es que lo intangible, eso que no podemos ver, está ahí para nosotros, está ahí para que nosotros lo podamos sentir, intuir, percibir. Pero ¿cómo podría hacer todo esto sin esa base doctrinaria? Y es aquí donde viene lo interesante. Y es aquí donde viene lo maravilloso, porque la gnosis es el conocimiento profundo de los símbolos. Si nosotros ponemos esta palabra de gnosis y la pusiéramos al revés, veríamos una palabra maravillosa que podríamos decir como signos, ¿sí? Entonces la gnosis es el conocimiento de los signos, de los símbolos. Es el conocimiento de aquello que se ha abstraído esotéricamente, vamos a decirlo así, para que no fuera vulgarizado, para que no fuera deteriorado, degenerado, porque todo lo que toca el conocimiento intelectual del ser humano tiene la tendencia, desgraciadamente, a degradarse por tantos silogismos, por tantos conceptos, preconceptos, prejuicios, por tantas elucubraciones que tenemos los seres humanos, tanto intelectualismo, porque no profundizamos en la esencia en sí. Y no podemos culparnos, porque finalmente pues estamos ciegos a la luz de la realidad. Por eso es que lo intangible nos lleva a nuestra propia realidad, a nuestro propio ser. Y he ahí lo interesante de la gnosis, porque la gnosis nos habla de esos principios cósmicos latentes, desde el macro a lo micro en nosotros mismos. Este programa viene a colaborar precisamente en ese proceso del despertar de la conciencia. Y lo hemos titulado este primer tema para abrir el telón
de todo lo que viene por delante, gnosis y conciencia, porque es a donde nos vamos a enfocar, al estudio de la gnosis, basándonos esencialmente en las obras escritas por el maestro Samael Aun Weor y en todas sus cátedras de difusión que dio oralmente y que ahora podemos tener la fortuna de poder escuchar a través de más de 300 audios, algunos videos, algunas entrevistas, etc. Y lo interesante de todo esto es precisamente llevar al punto de la reflexión, al punto del trabajo sobre sí mismos en ese propio despertar. Y ahí lo interesante, que queremos tratar todos los temas vinculados con todo este gran proceso. Deseamos en esos dos temas del despertar de la conciencia, en los que, repito, participamos, que la gnosis nos va a hablar siempre del proceso del despertar de la conciencia. Es un gran tema que va a eslabonar N cantidad de temas interminables. Porque la gnosis es nuestra propia vida, ¿de acuerdo? La gnosis se va a convertir en el proceso de trabajo de toda la vida y que debemos aprender a disfrutar en todos los sentidos y en todas las manifestaciones en nuestra existencia. La gnosis nos lleva a adquirir una actitud frente a la vida extraordinaria, ¿sí? La gnosis nos da la ciencia trascendental de los antiguos misterios, de esos grandes hierofantes, dijera el maestro Samael. Y recordemos uno de los lemas fundamentales que nos manifiesta el maestro Samael, parafraseando a Tales de Mileto, ese antiguo filósofo griego, que dijera en la ciudad de Delfos, en el templo de Delfos específicamente, Homo gnócete ipsum, que significa hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses. Pero no se refiere a dioses como lo hacen ver, como dioses paganos, porque no se entiende. Y vuelvo a insistir, ¿qué sería de nosotros sin la gnosis, todo el conocimiento? Todos esos símbolos no tendrían un significado profundo sin la develación que nos dio el maestro Samael, y esa es nuestra fortuna al tenerla. Se refiere a los dioses, pero refiere a los dioses desde el punto de vista de lo micro y lo macro espiritualmente. Lo micro, el Dios que todos llevamos y cargamos en nuestra naturaleza interna, o la divinidad, o el ser de la filosofía secreta. Atma le llamaban, Purusha, ¿de acuerdo? Etcétera, ¿no? Tiene muchísimos nombres. Y que esos nombres de manera externa pues se le ha dado de muchas definiciones. Y aquí lo interesante, porque hay algunos autores que ahorita vamos a mencionar un poquito más adelante en este tema de este programa, Gnosis y Conciencia, que nos hablan referente precisamente a la gnosis, como lo ven algunos de los estudiosos contemporáneos del siglo XX, del siglo pasado, y que bueno, pues aún empiezan a tomar fuerza o a notarse en este siglo XXI. Conocerse a sí mismo es algo fundamental, porque eso nos va a permitir a nosotros llegar a un estado de autoconciencia, llegar a un estado de comprensión de cuál es nuestra realidad interior. Y aquí lo trascendental precisamente de la gnosis. Por eso decíamos que cuando hablamos de gnosis y conciencia estamos hablando del mismo tema, no están separados, están totalmente fusionados, porque la gnosis nos va a llevar a ese punto de hacer conciencia, y la conciencia nos va a llevar a la autognosis, o lo que se denomina también autoconocimiento. La gnosis como tal descansa sobre 4 pilares que conocemos muy bien los que estudiamos la gnosis, pero que habrá gente que nos está sintonizando y que por primera vez pueda estar escuchando todo esto, y pues no está por demás decirlo, ni podemos soslayar el poder enunciarlo. La gnosis descansa sobre 4 pilares fundamentales, que es ciencia, arte, filosofía y mística.
Y cuando hablamos de ciencia, pues hablamos de una ciencia de la conciencia, ¿de acuerdo? Principalmente. Recordemos que existen dos clases de sabiduría, como hablábamos en el tema del despertar de la conciencia de Dios, la sabiduría del corazón y la sabiduría del ojo, ¿no? Y existe actualmente una ciencia contemporánea que ha avanzado muchísimo en el campo de la medicina, de la astrofísica, de la astronomía, de muchas cosas, ¿de acuerdo? De las matemáticas, etcétera, pero que no deja de ser una información meramente intelectiva, que solamente sirve a los propósitos de una línea horizontal de vida. Mas, sin embargo, la sabiduría del corazón nos lleva a los propósitos más elevados y excelsos sobre una línea vertical de la vida. Y he aquí lo interesante del autoconocimiento o de la profundización de esa sabiduría del ser. Y es ahí esa ciencia pura la que nos va a permitir comprobar directamente por experiencia personal todas y cada una de las cosas que vamos a estar enunciando y mencionando en todos y cada uno de los programas de esta estación de radio, no nada más de este programa Despertando. Mas, sin embargo, esa ciencia pura se basa en el conocimiento de todas esas antiquísimas culturas que lograron su esplendor. ¿Por qué? Porque trabajaron con esa ciencia del espíritu, con esa ciencia de la conciencia, porque trabajaron con esa ciencia espiritual, porque anteriormente no se había cometido el error que hoy late yacente, ¿no? Y que es que la ciencia y la parte espiritual están hoy por hoy separadas. Antes no, antes era la ciencia de la espiritualidad, la ciencia de la religión, de la religiosidad. Y es una parte que hoy pues no se logra asimilar completamente, y desgraciadamente cuando existe esta separatividad de estos dos aspectos, el ser humano se hace incompleto en su saber y se vuelve a un punto a otro en un extremo que desgraciadamente o uno cae en el fanatismo, en el dogmatismo, o otro cae en el materialismo dialéctico, intelectual, en el escepticismo y hasta en el ateísmo, ¿no? Mas, sin embargo, estos dos puntos, la gnosis actualmente como la tenemos, nos ayuda a conciliarlos magistralmente y nos permite entonces adquirir de la ciencia de la conciencia los mejores resultados para nuestro propio despertar. Y es aquí donde vamos a empezar a tocar toda esta clase de temáticas. Cuando hablamos de la filosofía, pues hablamos del conocimiento interior a través de la introspección. Recordemos que filosofía es amor a la sabiduría. Filos, amor, sofía, sabiduría. Aquellos que son amantes de la sabiduría son amantes del conocimiento, y todos aquellos que son amantes del conocimiento pues son amantes de la gnosis. Y todos aquellos que son amantes de la gnosis, evidentemente llegan a un estado distinto de conciencia. Claro está, si la viven intensamente en sus actos, en su manera de sentir, de pensar, de actuar, de todo lo que hagan, de cómo lo perciban, de cómo lo intuyan, todo. Desde el punto de vista en un trabajo sobre sí mismo. Y esto es lo que queremos hablar, y esto es de lo que hablan todos los demás programas aquí en Radio GK, sobre un proceso de trabajo interior, de despertar conciencia. Cuando entonces hablamos de la filosofía, hablamos desde un punto de vista introspectivo, desde un punto de vista donde nosotros comenzamos precisamente un proceso de psicoanálisis íntimo. Encontramos entonces que la filosofía nos va a llevar al encuentro con nuestro estado interior y nos va a llevar a esa unión entre la ciencia y la parte mística, la parte espiritual. Cuando hablamos del arte
Nos referimos a un arte que nos enseña, un arte regio, un arte que nos da cultura, conocimiento, inspiración, motivación, por decirlo así, a llegar a un estado de armoniosidad, a un estado de ritmo trascendental, de quietud, de paz, de dulzura, de belleza interior, de búsqueda por el misticismo, de búsqueda por la introspección, de belleza, tanto cultural como espiritual. Esta armonía de la que nosotros hablamos, pues nos la presentan las obras magistrales de las obras clásicas de Beethoven, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, etcétera, etcétera, ¿no? Aún así existen obras como las pirámides, como los símbolos, las pinturas que nos dejaron nuestros antepasados, el conocimiento, que es un mapa a seguir y que, repito, sin esa revelación de la gnosis, sin esa revelación del conocimiento interior, de los misterios que nos dejara el maestro Samael, pues no podríamos entender ni la jota de cada una de las cosas. Cuando hablamos de la mística nos referimos a los principios y valores eternos y espirituales del ser. Y el ser tiene un instrumento, y ese instrumento es nuestra conciencia. Y todo lo que el ser busca dentro de nosotros, o esa realidad espiritual, principio cósmico latente en cada uno de nosotros, en todos los seres vivos, en todos, como un principio que decíamos en el tema del despertar de la conciencia 2, la mónada, ¿sí? Ese principio que está compuesto de tres fuerzas primarias, el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. Esos principios expresan todo lo que buscan para nosotros, lo van a manifestar y transmitir a través de nuestra propia conciencia. Y esto se vuelve a través de nuestros anhelos, a través de nuestras inquietudes, a través de nuestras aspiraciones. Dice el maestro Samael en un tema que titula ¿Cómo hacer la luz dentro de nosotros mismos? Que aquella persona que no tenga anhelos, que no tenga aspiraciones, pues de alguna manera se está perdiendo o está perdida, porque entonces no hay impulsos de su mónada espiritual. Y es aquí lo interesante de la mística, que nos va a ayudar a despertar todos esos valores y principios eternos, extraordinarios, que nos van a llevar al amor, a la comprensión, a la tolerancia, a la humildad, a la dulzura de carácter, a la fidelidad, a todos los procesos de valores y virtudes habidos y haber dentro de nuestra propia conciencia, dentro de nuestra propia esencia. Y es ahí lo interesante de la mística, porque este es el pilar eje que va a conectar a todos los demás, es el que le va a dar el sentido, el valor trascendental, que va a ir impregnando de conciencia, de anhelos, de aspiraciones, de inquietudes, al querer saber sobre nosotros mismos, al querer armonizarnos, al querer ver la belleza en todo lo que está, y al querer nosotros practicar la ciencia de la meditación, de la mantralización, de la transmutación de nuestras propias energías, de nuestra propia anatomía oculta, porque el ser humano tiene una anatomía oculta trascendental. Y es lo que la gnosis nos va llevando de la mano precisamente a encontrarnos con esa realidad interior. Lo interesante es que la gnosis viene de una raíz griega, nocere, que significa conocimiento. El conocimiento siempre ha existido de dos formas, tanto interno como externo. Por eso decíamos la sabiduría del ojo y la sabiduría del corazón. Cuando se refiere a la parte de la sabiduría del ojo, estamos hablando en un término que se puede denominar exotérico, o sea, fuera de, ¿no? Todo ese conocimiento que podemos obtener a través nada más de la percepción de los sentidos, pero que no incluye específicamente
la de los sentidos internos, que estos pertenecen a la conciencia. Mas sin embargo, cuando nosotros hablamos de la sabiduría del corazón, hablamos del conocimiento esotérico. Y esto es cuando entonces nos refiere a la parte precisamente de lo oculto, lo que está escondido. Hay que entender que este término esotérico, a mí en lo personal, pues no es que me entristezca, sino que más bien me causa un estado de, pues lamento que se malentienda y que nos estén dando el enfoque actualmente, ¿sí? De que es algo que tiene que ver pues con magia, brujería, magia negra, etcétera. Rollos así, ¿no? Sin saber la parte etimológica verdadera del concepto. Es un término griego también que viene del término esoteros. El prefijo eso, que significa lo oculto, lo escondido, ¿sí? Aquello precisamente que está fuera del alcance de los sentidos de percepción interna. Entonces, he aquí lo interesante, que cuando se desarrollan los sentidos de percepción interna, que son producto del desarrollo de la conciencia, entonces nosotros podemos entender la parte oculta de las cosas. Decíamos que el prefijo eso es un concepto griego que quiere decir del lado hacia adentro, ¿sí? Frente a lo que quiere decir exotérico, que vendría siendo del lado hacia afuera. Todo conocimiento exotérico es precisamente un conocimiento externo, producto de los 5 sentidos. Todo conocimiento interno es producto de los sentidos internos de percepción de nuestra propia conciencia. Y el sufijo, ismo, de donde viene esoterismo, sufijo, ismo, es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, incluso ritos, técnicas, tradiciones de una corriente filosófica o religiosa que son secretos, incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten a una minoría selecta. En este caso, que se han transmitido en la antigüedad a una minoría selecta, a un grupo muy reducido, ¿no? Y nos hace recordar cómo el maestro Samael nos narra experiencias de él, de antiguas existencias pasadas, donde él recibió los misterios, estas doctrinas, estos conocimientos, específicamente en el Egipto antiguo, ¿no? Cuando él hablaba de que recibió la enseñanza de labios a oídos. Y tuvo que haber pasado por una serie de pruebas y procesos para ganarse el derecho a lo que ahora la Gnosis nos entrega, digámoslo así, en bandeja de plata, porque esos procesos ya se viven de manera interna. Pero definiendo esa parte, pues, de esa palabra, podríamos decir precisamente que lo esotérico, el esoterismo, es aquello que está oculto, reservado, y que es precisamente algo que con el intelecto no vamos a poder penetrar, es impenetrable o de difícil acceso, incluso para nuestra propia mente, así como la tenemos actualmente. Mas, sin embargo, cuando hablamos del conocimiento esotérico, alude precisamente al estudio de la realidad interna, invisible para los sentidos físicos de percepción, el oído, el olfato, el gusto, la vista, el tacto, etc. Mas, sin embargo, hablamos para accesos a puntos esenciales que tengan que ver con nuestra alma, con nuestra conciencia, y fabricándonos una mente distinta a la que tenemos, es decir, lo que decíamos en el primer tema del despertar de la conciencia, una mente interior. Y esto solamente la vamos a poder crear cuando empecemos a aprender a pensar psicológicamente, lo cual vamos a tocar más adelante en otros programas. Pero dicho esto, de paso, es a través del proceso de la autoobservación psicológica.
Solamente esa parte del estudio esotérico gnóstico nos va a llevar precisamente a la realidad invisible interior, lo cual nos permite el conocimiento y el descubrimiento de las causas y los efectos en nuestra propia existencia y en todas las cosas que existen en la misma naturaleza y en la creación. ¿De qué trata la gnosis? Trata de traspasar lo visible para entrar al reino de lo invisible, a esa realidad, a la causa de donde surgen todos los efectos. Por ende, la práctica esotérica es pues el desarrollo del conocimiento, el incremento de la conciencia, el activar todo ese potencial enorme que está latente en nuestro interior. Y podríamos hacernos una pregunta: ¿por qué el esoterismo es una disciplina para los adeptos o para los pocos? Respuesta: desgraciadamente la necedad en el ser humano, que muchas de las veces se basa en el despreciar aquello que ignora y no darse cuenta que el saber es algo que surge del propio corazón, no permite que las personas entonces puedan comprender y por ende anhelar participar de esta disciplina esotérica. La tradición esotérica no presiona a nadie para que estudie su conocimiento, no presiona la libertad de cada persona para que continúe en ella. Lo único que busca es el desarrollo de la facultad del conocer para precisamente conocer nuestro interior y de dónde viene esa causa causorum de nuestra realidad, de nuestro propio ser. Y aquí lo interesante precisamente, porque el esoterismo resulta ser una actitud pedagógica y una progresiva enseñanza de un conocimiento interior que exige cuidado y paciencia. Es una enseñanza con un material progresivo y gradual que busca el conocimiento y que exige el desarrollo de la facultad de nuestro juicio interior desde el punto de vista equilibrado. Y esto no dista de lo que la gnosis busca dentro de nosotros. Por eso hemos dedicado en este primer programa esta parte de hablar de gnosis y conciencia, porque nos ayuda muchísimo a entender que la gnosis es una ciencia trascendental de los antiguos misterios. Es un conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados, repetimos, a una élite. La palabra gnosticismo encierra dentro de su estructura la idea de sistemas o corrientes dedicados al estudio de la gnosis. Es sabiduría auténtica y esta solo le pertenece al ser. Por ende, al nosotros empezar a adentrarnos al proceso de nuestro ser, nos empezamos a adentrar o a meternos al autoconocimiento. Y este es el que le pertenece al ser. Y este es precisamente la sabiduría del corazón. El autoconocimiento es lo que en gnosis se le denomina suprarrazón. Esta que está por encima de la razón tridimensional intelectual. Por ende, la gnosis nos lleva al ser. Y el ser, decía el maestro Samael, no tiene nada que ver con la razón intelectual y ninguno de sus funcionalismos. El conocimiento gnóstico está relacionado con la intimidad infinita de cada uno de nosotros. Repetimos, el ser, Atman, la mónada, el Altísimo de Pablo de Tarso, el maestro interior de Francisco de Asís, etcétera, etcétera. La gnosis es un conocimiento vivencial totalmente práctico, didáctico, científico, artístico, filosófico, pero profundamente místico, espiritual.
Cuando hablamos de gnosis hablamos de ciencia, cuando hablamos de gnosis hablamos de arte, cuando hablamos de gnosis hablamos de filosofía, cuando hablamos de gnosis hablamos de mística, de los profundos principios y valores espirituales, principios cósmicos, valores eternos que están latentes en nuestro interior, que nos hacen sentir la necesidad de algo más, de trascender, de conocer, de inquietarnos. Y he ahí por qué el maestro habla de la revolución de la conciencia. Tenemos que aprender a revolucionarnos internamente. Y la mística nos va a llevar a ese punto magistral. La filosofía nos va a llevar a esa introspección. El arte nos va a llevar a esa búsqueda de la armonía y de la belleza interna, que es la belleza de la esencia de nuestra propia conciencia, y la ciencia nos va a dar el sistema y los métodos prácticos para poder llevar a cabo este proceso maravilloso del despertar. El gnosticismo es un proceso religioso muy íntimo, natural y profundo. Por ende, el maestro Samael nos expresa también que la gnosis es esoterismo auténtico de fondo, que se desenvuelve de instante en instante con vivencias místicas muy particulares. Y esto es lo extraordinario, porque entonces podemos entender que esos 4 pilares comienzan a servir al verdadero conocimiento, es decir, gnosis, por ende a la conciencia, cuando nos conducen a lo esencial. El significado de la palabra esencial nos dice lo siguiente: esencial son las propiedades internas de todo lo que es. Por ende, la gnosis nos va a mostrar todas esas propiedades internas de lo que está compuesta nuestra propia conciencia, nuestro ser, nuestras partes autónomas y autoconscientes, que desgraciadamente los seres humanos desconocemos, estamos ignorantes ante ese aspecto. Vivimos en constantes ignominias mentales, emocionales, en constantes ignominias con otras personas, y no podemos ver las propiedades esenciales. Esto me hace recordar una frase de nuestros ancestros que decían: bendito el hombre que aprende a ver a Dios en otro hombre. El daño que te haga a ti es el daño que le haga a mi propio Dios interior. Porque ellos podían ver las propiedades íntimas, internas de lo que esa persona estaba compuesta, por ende veían que esa realidad de esa persona estaba dentro de la realidad de él mismo. Si el ser humano actualmente pudiera comprender esto, dejaría de robar, hurtar, violar, matar, estaría dejando de lucrar con el dolor de los demás, estaría dejando toda clase de aspectos que dañarían al ser humano y a las especies de los otros reinos, mineral, vegetal, animal, por mencionarlos. Desgraciadamente, estos 4 pilares que compondrían el sustento de este conocimiento y por ende de nuestra propia conciencia están desligados, se han separado y por ende se han empobrecido. Entonces empecemos a utilizar estos pilares esenciales de la gnosis maravillosos en el proceso de nuestro propio despertar, para que estos se integren en un todo, se muevan en el eje magistral de la mística, de la religiosidad. Y no con esto queremos decir sobre un aspecto religioso en particular de alguna religión contemporánea o extemporánea, no. Sino hablamos de un término que también tiene una raíz, una etimología, una raíz latina: religare, revolver, ligare, unir, ¿sí? Ligar, es decir, volver a unir o a ligar al ser humano, al alma y a la conciencia con lo espiritual, con lo que llamamos Dios. ¿De acuerdo? Dentro de nosotros, que es una dualidad, por cierto, el Padre-Madre. Entonces vamos entendiendo esta parte maravilloso de lo que es la gnosis y cómo se va relacionando con la parte de nuestra propia conciencia y lo que nos va llevando a nuestra realidad invisible interior, para poder nosotros llegar a ese descubrimiento o autodescubrimiento. Y por eso
es necesario hacer de este conocimiento esotérico gnóstico una actitud de trabajo y de conciencia dentro de nosotros mismos. ¿Para quién está destinada la gnosis? Pues para todos aquellos aspirantes sinceros que verdaderamente quieran trabajar y cambiar dentro de sí mismos. Y esta pequeña frase la sacamos del libro de Psicología Revolucionaria del capítulo 24 para quien quiera cotejarlo y profundizar en este aspecto. ¿Qué es la gnosis? Un funcionalismo muy natural de la conciencia. Una filosofía perennis et universalis, es decir, una filosofía, un conocimiento, saber que ha existido, que existe y que existirá, y que es un funcionalismo muy, pero muy natural de nuestra propia conciencia. Aquí está lo interesante, porque gnosis es conocimiento, porque gnosis precisamente es la razón del estudio de sí mismo y que se ha llevado a través de diversas culturas y de diversos conocimientos. Por aquí les comenté que tendríamos la referencia precisamente de cómo algunos estudiosos nos hablan de gnosis, y cuando hablamos de gnosis hablamos de la conciencia, y cuando hablamos de la conciencia hablamos del conocimiento interior libre de todo razonamiento. Cuando hablamos de gnosis o sobre la gnosis, hay que entender que hablamos del saber y de la ciencia de la conciencia. Veamos alguna definición de gnosis de acuerdo a la definición que nos da la Real Academia, y dice que gnosis es conocimiento absoluto e intuitivo, especialmente de lo divino en lo interno, que pretendían alcanzar en la antigüedad los gnósticos antiguos. Así nos lo define de esa manera. Repito, conocimiento absoluto e intuitivo, especialmente de lo divino en lo interno. Y entonces volvemos al punto de la parte del esoterismo esotérico, ¿no? Que es algo que ya ahorita definimos muy bien. Por su parte, hay un académico, precisamente doctor en teología y catedrático de la Universidad de Barcelona, se llama José Montserrat Torrens, que nos habla precisamente, nos define la gnosis de la siguiente manera. Gnosis, así lo define él, es conocimiento religioso o reservado a una élite. Es un académico que, repito, nos habla así de manera muy sencilla lo que es la gnosis. Se llama José Montserrat Torrens. El segundo persona que queremos mencionar que refiere precisamente o que habla de la gnosis es Stephen Howler. Es un autor y académico estadounidense, dicho de paso, nacido en Budapest, pero que se radicó desde los años 50 en Estados Unidos. Él nos habla precisamente del gnosticismo desde el punto de vista que es... define la gnosis como un conocimiento espiritual al que se accede a través de la intuición, cuando esto lo menciona refiriéndose a los gnósticos. También define a los gnósticos antiguos como personas que comparten una cierta actitud frente a la vida. Dice Stephen Howler que puede decirse que esa actitud consistía en la convicción de que el conocimiento personal directo y absoluto de las auténticas verdades de la existencia es accesible a los seres humanos, y que la adquisición de dicho conocimiento siempre debe constituir la realización de la vida humana. También dice, este conocimiento o gnosis no era racional ni científico, ni siquiera era considerado como un conocimiento filosófico de la verdad, sino como un saber que surgía en el corazón de una forma intuitiva. Es el conocimiento del corazón
y esto lo hace haciendo alusión a los escritos de Nag Hammadi, en específico a lo que se le conoce como el Evangelio de la Verdad. Y estoy parafraseando lo que habla Stephen Howler, ¿verdad? Y hay cosas interesantes como eso de la realización de la vida humana, y esto lo podemos entender como lo que el maestro habla de la autorrealización, ¿verdad? Y para finalizar dice Stephen Howler, evidentemente se trata de un concepto religioso, refiriéndose a la gnosis, que a su vez es sumamente psicológico debido al discernimiento y a la transformación interior, siendo este un proceso psicológico y profundo. Y eso pues está interesante, ¿verdad? Porque toca puntos que la gnosis que nos deja Maestro Samael también toca. Por su parte, Philip Gardiner nos habla en su libro Gnosis, el secreto del templo de Salomón, lo siguiente: son muchas las personas que no comprenden lo que significa la palabra gnosis. Muchos creen que significa simplemente conocimiento, pero tiene un significado más profundo. Es la gnosis, refiriéndose a este punto, la experiencia mística directa de lo divino en el interior. Es un conocimiento especial. Es la realización de nuestra verdadera naturaleza y no se puede discernir mediante un dogma o una doctrina intelectual, sino solo a través de la experiencia. Y ahí vuelve al punto, a través de la conciencia. Otro por ahí persona que habla precisamente de la gnosis es David Gress, y esto lo dice en la introducción a la versión de los evangelios gnósticos de la editorial Sirio, y es un libro que escribió, en el cual escribió lo siguiente: Gnosis viene del vocablo griego que significa conocimiento, tomado por diversas corrientes de la filosofía griega, sobre todo por los platónicos y los pitagóricos. Con la expresión de la palabra gnosis designaban al conocimiento verdadero de la esencia de algo, por oposición al conocimiento de las apariencias de las cosas, sometidas al vaivén de los cambios. La gnosis, dice, trata de un conocimiento inmediato y absoluto sin necesidad de sucesivas y progresivas deducciones del entendimiento. Por lo tanto, es un conocimiento muy alejado a la manera racional a la que estamos acostumbrados. Dice por su parte, los gnósticos, es lo que dice David Gress, decían que existe la posibilidad de alcanzar un conocimiento profundo y completo mediante un despertar que amplía las capacidades de comprensión. Henry Charles Pouch, que es otro personaje que queremos mencionar, que fue un importante historiador francés, dice lo siguiente dando significado a la palabra gnosis: eminentemente la gnosis es una experiencia interior mediante la cual hay iluminación en el hombre, que se regenera, que se espiritualiza y que recupera la conciencia de sí, dando a su auténtica naturaleza. Y aquí está pues una definición que se me hace muy profunda. La repito, ¿sale? Es una experiencia interior mediante la cual hay una iluminación en el hombre, que se regenera, que se espiritualiza y que recupera la conciencia de sí y lo lleva a su auténtica naturaleza. Esto lo dice Henry Charles Pouch, definiendo la gnosis, ¿de acuerdo? Y hay otra escritora que es precisamente una prestigiosa autoridad mundial en la investigación de la gnosis antigua, que se llama Elaine Pagels, que es una profesora norteamericana de historia de las religiones en la Universidad de Princeton, y que ella tiene uno de sus principales estudios son los manuscritos del Nag Hammadi, que fue la base de su libro Los Evangelios Gnósticos, y otro libro titulado el Pablo el Gnóstico, refiriéndose a Pablo de Tarso. Y dice Elaine Pagels
lo siguiente. La palabra gnosis puede traducirse como conocimiento. Gnóstico es el conocedor. Los que desconocen se les puede denominar agnósticos, literalmente que no conocen. Pero la lengua griega establece una distinción entre el conocimiento científico o reflexivo. El que no conoce o no sabe, refiriéndose a partes como las matemáticas o sobre cualquier otra clase de conocimiento. Y el conocimiento a través de la observación o la experiencia, que es la gnosis, tal como lo utilizamos los gnósticos y que se puede traducir como intuición. Por ende, dice Elaine Pagels, gnosis es un proceso intuitivo de conocerse a uno mismo, de conocer la naturaleza y el destino del ser humano. Y ya para finalizar, por ahí mencionaremos a un filósofo llamado Teodoro, que escribía en el Asia Menor, por ahí de los años, en el año 140 y 160. El gnóstico es el que ha llegado a entender quiénes éramos y en qué nos hemos convertido, dónde estábamos y hacia dónde nos apresuramos, qué es el nacimiento y qué es el renacimiento. Conocerse a uno mismo en el nivel más profundo es el mismo tiempo que conocer a eso que es lo espiritual o divinal. Y por ahí Pagels también menciona a otro maestro gnóstico llamado Monóimo, que dice lo siguiente referente a la gnosis: buscad tomándonos a vosotros mismos como punto de partida, averiguad qué hay dentro que se adueña de todo, averiguad las fuentes del pesar, del gozo, del amor, del odio. Si las investigáis cuidadosamente, encontraréis en vosotros mismos todo. Y finalmente dice el maestro Samael Aun Weor en su libro Doctrina Secreta de Náhuatl, en el capítulo Antropología Gnóstica, y explica lo siguiente: la gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, una filosofía per etnis et universalis. Gnosis es conocimiento iluminado de los misterios divinos. He ahí donde encontramos pues la íntima relación entre gnosis y conciencia. Para decir una síntesis de estos investigadores diremos lo siguiente de estos autores. Howler dice: es un conocimiento personal directo y absoluto que conlleva un proceso psicológico profundo. Gardiner hace referencia a la experiencia mística directa. Gress, por su lado, nos habla de alcanzar el conocimiento de la verdad mediante el despertar. Pouch, por su parte, refiere a que en la gnosis se busca recuperar la conciencia de sí, de la auténtica naturaleza y su origen. Pagels habla de un proceso de conocerse a uno mismo a través de un conocimiento introspectivo. Teodoro reafirma que el secreto de la gnosis es conocerse a uno mismo en el nivel más profundo para conectarnos con el espíritu divinal. Y Monóimo dice: la búsqueda de lo divinal, de donde diviene la conciencia, se encuentra en nosotros mismos. Y Samael Aun Weor afirma que la gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia mediante la experiencia mística. Y he aquí lo interesante, porque eso es lo que nosotros buscamos en este programa, ¿de acuerdo? Que la conciencia y el conocimiento de sí mismos nos ayuden a llegar a eso que se llama gnosis, a ese despertar, a ese autoconocimiento, a esa autoconciencia, ya que nuestra conciencia se encuentra dormida, desgraciadamente, en todos los seres humanos, atrapada entre todos esos elementos psicológicos indeseables que se denominan egos, yoes, defectos de carácter personal, y de ahí la importancia de este mensaje gnóstico que se orienta hacia el despertar de la conciencia, hacia la liberación de la esencia y hacia el desarrollo de nuestras facultades internas que nos vinculan con nuestro propio ser. Y esto solamente se logra disolviendo el ego, eliminándolo,
para poder llegar a esa iluminación, a esa revelación íntima que tienen sus basamentos en la autognosis. Agradecemos mucho pues su atención a este programa Despertando. A nombre de mi esposa Liliana Bolívar Reyes, su servidor Víctor Hugo Díaz Marín, damos las gracias y nos vemos en el siguiente programa Despertando, el camino hacia la conciencia, donde lo intangible te lleva a tu propia realidad. Muchas gracias.